pues sin más, ¿por qué no empezamos un poquito a tocar este tema? Bien, fíjense que el tema que hemos escogido para esta ocasión es verdaderamente importante porque pues resulta que no existe un programa formal, y voy a empezar por quizá la última línea, por parte de nuestro gobierno federal para procurar por la sobrevivencia de las empresas en México, especialmente las empresas familiares. Fíjense que, bueno, el INEGI con mucha frecuencia nos da datos alarmantes. Recientemente algo que me espantó mucho fue el hecho de que del año 2019 al 2020 estaba reportándose una baja o una desaparición del 20% de las empresas. Fíjense que 9 de cada 10 empresas son familiares. Esto nos dice la estadística del INEGI. Nos habla de un porcentaje muy, muy importante. En realidad se afirma que en México desaparecen dentro de los primeros 5 años el 70% de las empresas, que la empresa familiar es la más frecuente como estructura organizacional en el país y que de esta depende el 60% del PIB. En realidad vemos cómo la dependencia sobre las empresas familiares es muy alta. Vemos también cómo la mayoría de los negocios, pues así como son muy productivas las empresas familiares, incluso el estudio del Family Business Network nos habla de que las empresas familiares son hasta 5 veces más productivas que las que no lo son. Por razones naturales, nosotros a nuestra familia, a los negocios, nos entregamos de lleno, no nos preocupa el horario, nos da mucho orgullo que nuestros hijos tengan toda la información, la metodología y que trascienda nuestra empresa por generaciones. Esto nos da mucho orgullo y trabajamos para eso. Entonces, tradicionalmente son más productivas, sin embargo, son más peligrosas. Las tensiones y las condiciones de informalidad en las que manejamos la empresa, pues hacen que, pues especialmente, pues no pasen de una generación a la otra o tengamos mucha dificultad en dejar después del fundador que se mantengan la empresa por años, ¿no? Por ahí vemos como después de la muerte del fundador se va perdiendo. En la siguiente generación se pierde cerca del 50% en conflictos entre hermanos y a la siguiente generación pues difícilmente pasan, la tercera difícilmente pasa el 95%. Entonces no sobrevive. Es un tema social muy, muy importante y al que hay que atender de una manera muy seria y quizá y ojalá se definan programas nacionales en pro de esta situación. Bien, vámonos adelante, por favor, la siguiente lámina. Vamos a hablar de qué está pasando en México con las empresas. ¿Por qué este fenómeno de no trabajar en la sucesión? Según la encuesta realizada por la Universidad de Puebla, el 5% de las empresas mexicanas llegan a la tercera generación. Coincide en el tema del Banco Mundial, del 95% de desaparición. Pero hay una estadística más detallada de algunas de las razones pues que están motivando esta situación. ¿Cuáles fueron las principales razones? Dice, uno es que no hicieron nunca un plan estratégico, no existe clara a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, cómo atacar estos riesgos del entorno, cómo evolucionar y cómo transformarme. No existe plan de sucesión. Entonces, muchas empresas a la muerte del fundador, pues no hay quien realmente esté a cargo del proceso. No tenemos un protocolo de familia que evite conflictos familiares o que los hermanos se mantengan trabajando juntos o que haya el trabajo papás e hijos. Muchas veces tengo algunos casos en donde pues los papás al momento de aplicarse a la empresa dificultan la entrada de los hijos. A veces nosotros mismos los ahuyentamos por nuestro estilo, ¿no? A veces tan impositivo o simplemente porque pues estamos manejando de una manera que en opinión de los hijos puede ser una manera arcaica, ¿no? Digo, finalmente hay diferentes estilos de manejar los negocios y bueno, pues esto pues resulta que no es con la modernidad, con el dinamismo que pues los hijos les gustaría que fuera. No tienen un plan de desarrollo los
los familiares y no tenemos un consejo de administración. Bueno, entonces, como vemos aquí, la estadística que nos presenta la Universidad de Puebla es que el 66% de los negocios son de primera generación, el 29% de segunda. Vemos cómo en la tercera generación de estas 1,200 empresas son de tercera generación, es el 4%, y de la cuarta generación, solo el 1%. Sí, vemos cómo es bastante, se va reduciendo de una manera muy importante y pues esto nos habla claramente en la importante necesidad que tenemos de trabajar planes de sucesión. Cuando hablamos de plan de sucesión, en realidad no solo hablamos del sucesor, del fundador o del director general o del CEO, sino las posiciones más importantes dentro del negocio. Entonces, es siempre buscar que el negocio pueda sustentarse en el tiempo, que no dependa de las personas, sino que siempre atrás traigo la posibilidad del reemplazo, la posibilidad de una persona que pueda atender la posición y que no se nos caiga el proceso por el hecho de que no está la persona que tiene la experiencia. Tenemos que asegurar institucionalización, que implica que ningún negocio dependa de las gentes. Acordémonos una premisa del gobierno corporativo que dice que tenemos que evitar a las personas indispensables, pues ellas pueden representar el peligro más importante de la organización. Efectivamente, la persona indispensable, dicen, identifícala y despídela. Nosotros no podemos ser esta persona indispensable. Tenemos que asegurar que el proceso pueda ser operado a pesar de que nosotros no estemos. Y esto implica trabajar en sucesores. Esto implica trabajar en procedimientos. Esto implica que otros puedan desarrollar la actividad que yo desarrollo y no requiere mi presencia física, mi supervisión, y puede esto representar la multiplicación y la expansión sin necesidad de que yo opere, sino manejando estratégicamente el negocio. Esto es algo que todos queremos. Sé que se dice fácil, sé que no lo es. Sin embargo, pues es algo que tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo ante necesidades de crecimiento, necesidades de rentabilidad, necesidades de expansión en otras regiones del país y de otros países. Adelante la siguiente lámina, por favor. Bien, el plan de sucesión tiene algunos componentes y después vamos a hablar de qué contiene el plan, ¿no? Cuando hablamos de sucesión, necesitamos tener, como digo, un plan, ¿no? Que en donde se establezcan generalidades, introducción, objetivos, responsables, fechas, tiempos, alcances, en fin, es lo que se le conoce como el plan de sucesión. Ese es el primer componente de la sucesión. Segundo, los responsables de esta continuidad. Como socios o dueños de la empresa, necesitamos garantizar la continuidad operativa de las personas. Lamentablemente, es muy frecuente oír, bueno, y lo oímos mucho el año pasado y antepasado con la pandemia, como de repente se enfermaba uno de nuestros socios, el dueño de la empresa, y pues lamentablemente moría, ¿no? O se enfermaba al grado que ya no podía estar atendiendo a la empresa. Y entonces esto deja claro que necesitamos trabajar en la sucesión, necesitamos dejar las condiciones bien establecidas para que las empresas mantengan continuidad, sin riesgos. ¿Quiénes son los responsables? Es la propia familia, son los propios socios, los dueños de la empresa, que son responsables de que esto siga, que no tengamos dependencia específica sobre una persona. Es el consejo de administración, es el director general de la empresa o CEO. El siguiente gran elemento, el siguiente gran componente son precisar estas posiciones clave. ¿Cuáles son estas posiciones que de faltar la persona me va a generar un riesgo de
inmovilidad, un riesgo operativo, de falta de respuesta, de burocracia, de errores, de lentitudes que no podemos manejar en el mercado de hoy. Bien, entonces tenemos que dibujar estas posiciones y como les decía hace un rato, no estoy hablando únicamente de la dirección general o de la presidencia, sino estoy hablando de las posiciones relevantes en el negocio. Atrás debo de tener qué posiciones y esto debe estar bien, bien claro. Otro gran componente es, bueno, las personas. Uno de mis clientes, y me encanta platicarles algunos ejemplos, aunque me disculpen que no dé nombres, pero hace un par de semanas estaba con una empresa, estábamos tocando este tema. Es una empresa muy exitosa, pero los 4 ejecutivos principales de la organización están arriba de los 65 años. La empresa es muy, muy exitosa, sin embargo nos hemos ido haciendo viejitos, digámoslo así. Una disculpa, yo sé que algunos de ustedes me van a reclamar, yo mismo me autorreclamo. Para mí, 65 años no estás viejo, tienes mucha energía, pero sí es recomendable, y perdón que lo diga, no se rían, pero sí es recomendable que pensemos en nuestros sucesores. Nosotros nos sentimos con mucha energía, nos sentimos mucha capacidad, pero pues los jóvenes seguramente tendrán mucho más velocidad de respuesta, mucho más iniciativas, evidentemente tienen mayor tecnología, ¿sí? Entonces, las cosas van cambiando. Necesitamos candidatos, necesitamos identificar quién atrás de nosotros puede cubrir nuestra posición. Tenemos que, de preferencia, no tener solo un reemplazo posible, sino tener 1 o 2 que puedan crecer. Este ejemplo que les platico, tenemos tiempo buscando y trabajando con el plan de sucesión. Y ahorita vamos a tocar algunos datos de esta empresa, pero sí hemos podido ya identificar gente, sí, en algunos casos de estos tres elementos hemos tenido que ir y buscar los candidatos fuera de la empresa. Sí, que al gap entre la persona y sus reemplazos es muy grande. El de en medio fue tanto el que mantuvimos a esta persona que el de en medio ya se nos fue. Y eso es parte de lo que sucede, que la gente también se desespera porque no encuentra caminos y nosotros mismos originamos que la gente valiosa, que el talento se nos vaya. Entonces, tenemos que asegurar que todos tengan un plan de desarrollo dentro de la organización, que no perdamos gente valiosa y tenemos que buscar la manera de abrir espacios, porque si no, si mantenemos mucho a las personas en ciertas posiciones, pues pasa como esto, que perdimos talento, que el espacio entre la persona que debe ser reemplazada y los que pueden reemplazarlo es muy grande en materia de preparación, de condiciones y habilidades ejecutivas, pues que tenemos que prepararlas. Y la preparación de las personas no es de la noche a la mañana. Entonces, en ese caso hay que venir y contratar gente y después entrenarlas, y entonces son procesos que no son de 1 año, son de 2 años, de 3 años. Bien, tenemos que, por ello es que es bien importante trabajar dentro de la organización en lo que son las estrategias de sucesión. La estrategia de sucesión es algo que debe estar siempre en la mesa. Tenemos que plantearnos desde que diseñamos el negocio cuál va a ser este proceso de sucesión, cuál va a ser evaluar esta estrategia del negocio, cómo vamos a administrar el desempeño, cómo vamos a reconocer el desempeño de las gentes y pues en su momento establecer los planes de carrera que pues deben estar claros dentro de la organización y debe ser una expectativa por la que los empleados debieran trabajar durante su estancia en la organización. Esto nos obliga también a tener un manual de sucesión, identificar claramente
este manual en los procedimientos que se dan en todos los procesos de sucesión, desde la definición de estos candidatos, las estrategias, el trabajo que hay que desarrollar, ¿sí? Y siempre que quede claro que pues la gente tiene posibilidad de seguir subiendo, siempre y cuando vaya reuniendo las características del perfil deseado. También es conveniente que implantemos un comité de sucesión o nominación. Este comité de sucesión es precisamente el que esté siempre cuidando que tengamos a la persona correcta en el puesto correcto y que cada uno de ellos tenga un reemplazo futuro, ¿sí? Que puede cubrirlo o que puede ser parte de la expansión corporativa que tradicionalmente también se da en la organización. Por supuesto, dentro de este proceso de sucesión debe haber establecidas las facultades de los participantes, facultades del comité, facultades de los jefes, ¿no? De definir sucesores, de comunicarlos, de implantar programas concretos, en fin, todo debería de estar formalmente establecido. Prioridades. Por supuesto, cuando no tenemos el plan de sucesión establecido y hoy nos damos cuenta que tenemos que hacer algo en ese sentido, es muy difícil implantar y poner 10 o 8 posiciones en proceso de sucesión y tenemos que establecer prioridades. Estas prioridades nos indicarían que hay ciertas posiciones clave que son mucho más peligrosas para la organización y por lo tanto tenemos que trabajar en ellas. También otro componente son los afectados o el impacto. Sí, señores, tenemos clientes, empleados, proveedores, bancos, medios, que al momento de una sucesión se ven impactados porque hoy ya no es la misma persona que nos atiende, ya es alguien distinto, con una experiencia diferente, que incluso no le tengo el mismo nivel de confianza. Un banquero de inversión, un banquero que nos maneja las cuentas tradicionales, nos va a prestar las mismas cantidades y con las mismas facilidades que le prestaba a mi padre. ¿Por qué debe tener la misma confianza del padre al hijo, ¿no? En fin, estos son el tipo de cosas que se dan y a los que hay que, para los que hay que preparar, o sea, hay que prepararse, que va a haber un impacto en el entorno en el que se mueve la posición. Otro componente clave es la comunicación. Hay cosas que se pueden comunicar y hay cosas que no se pueden comunicar. ¿En qué momento son procesos secretos? Son procesos en los que ya podemos abrirlos a la comunidad del negocio, de nuestros empleados en general. Pues es importante también no abrir expectativas o no ofrecer y prometer algo que no vayamos a cumplir. Recuérdenlo. Dar y después quitar puede dañar a una persona en lo particular. Entonces, siempre estamos hablando de procesos de sucesión, de planes de desarrollo, de opciones de carrera y de crecimiento. No estamos asegurando el crecimiento como tal. Entonces, esa comunicación tiene que ser lo suficientemente clara para que se entienda y no se decepcione la gente porque no puede lograr uno de los caminos. En otras palabras, no prometamos anticipadamente aquello que no estamos seguros cumpliremos. El otro componente es la capacitación y el desarrollo. Una vez que yo identifico candidatos, identifico brechas entre el perfil requerido y el perfil que tiene el candidato, y entonces tengo que o debo trabajar en este programa de desarrollo. A veces el programa de desarrollo tiene que ver con que conozca los procesos de la empresa, que conozca la estrategia y el futuro de la organización, a qué organización queremos llegar, que entienda cómo se gobierna la empresa, cuáles son las mejores prácticas de organización y gobierno de las empresas, que conozca las mejores prácticas ya les decía, de los distintos procesos de negocio,
las prácticas aplicadas por la competencia y los mejores jugadores en la industria. En fin, necesitamos desarrollar a nuestros candidatos, a nuestros sucesores, y no solamente desarrollarlos, y tiene que ver con el siguiente punto, para el presente, sino desarrollarlos para el futuro al que se van a enfrentar. ¿Sí? No es solo reemplazar al jefe bajo las condiciones actuales, sino tiene que reemplazar al jefe en un negocio en constante evolución, con mayor tecnología, que tiene una tendencia de desarrollo, de cambio y de transformación que no se puede parar. Entonces, mi candidato tiene que someterse a este proceso, entender el proceso, entender el futuro. El programa en sí mismo, programa de sucesión implantado y la estrategia de sucesión en la organización requiere un proceso de evaluación, requiere un programa y requiere entender si efectivamente estamos haciendo las cosas de manera correcta dentro de la organización. Finalmente, sí es importante que tengamos a un director a cargo del proceso. Aunque haya un comité, aunque exista un plan, aunque existan responsables, sí es importante dentro de la organización tener a alguien, a veces es dentro de la gente de recursos humanos, dentro del director, pues el director de recursos humanos o un director especial o uno de los consejeros delegados dentro de la familia encargado de asegurar que el proceso siga su curso, ¿no? Las prácticas y en el Código de Mejores Prácticas del Blue Ribbon Committee en Estados Unidos se recomienda el comité de nominación, que fundamentalmente atiende la nominación de ejecutivos, la validación de estos procesos de sucesión, el que se les compense correctamente, el que se les evalúe correctamente. Eso es fundamentalmente el comité de nominación. En México, esta responsabilidad se integra dentro de este comité que se le conoce como Comité de Estrategia o Prácticas Societarias, perdón, fundamentalmente dentro de prácticas societarias. Entonces, bueno, aquí en México se adoptó la política de tomar la estructura de gobierno corporativo europea, en donde tenemos dos comités fundamentalmente, un comité de governance, que es este comité de estrategia y prácticas societarias, y el comité de auditoría, ¿sí? Donde se protege y vigila la empresa. Esta actividad de la nominación y de la sucesión se ve en el comité de prácticas societarias. El director a cargo de la asociación en su momento tendrá que reportar este proceso, entender, pues, poner en la mesa estos componentes y mostrar el avance del plan de sucesión. Vamos entonces a ver la siguiente lámina que habla precisamente del plan de sucesión. Para tenerlo presente, a mí me ha sido muy fácil hablar de 10 pasos. O sea, me podrán decir, bueno, Memo, pero es que yo lo puedo abrir en 12, en 13, en 15. Por supuesto, podemos abrirlo en el número de pasos que ustedes se sientan cómodos. Yo lo he manejado en 10 pasos. Me ha sido muy útil el saber claramente que hay 10 cosas muy concretas que tengo que hacer y que deben estar presentes en este proceso. El primer paso es que exista el comité de sucesión. Si es un subcomité del Comité de Estrategia y Prácticas Societarias, es un tema, pues tiene que estar ahí presente. Tiene que ser un tema que se debe ver con muchísima claridad. Este comité de sucesión nos tiene que presentar las premisas del plan de sucesión, o sea, objetivos, diagnóstico, resistencia, pasos, puestos, implicaciones, impactos de las transferencias de control, el nivel de urgencia, las prioridades y los distintos pasos en donde nos encontramos y los riesgos de no hacerlo en algunas circunstancias o hacerlo. Este comité de sucesión primero es las premisas del plan. También esperamos de ellos estrategias. ¿Cuál es la estrategia empresarial? Y además también, ¿cuál es la estrategia familiar de la asociación? Hay familias en donde quieren que ciertas posiciones queden dentro de la familia. Muy respetable.
Y entonces, si este es el caso, debe de quedar bien claro esta situación. Tradicionalmente, esta es una condición que se escribe en el protocolo familiar. Tradicionalmente, la regla más usada es que efectivamente puede entrar miembros de la familia y en algunos casos, tengo uno muy concreto que por ahí me decía mi amigo, oye, qué difícil es entrar a trabajar en la empresa de la familia. Prácticamente no se puede. Nos ponen mucho más requisitos que a la gente que viene de la calle. Y la verdad, mi respuesta a él, pues sí, esta es la costumbre. Y es la costumbre porque va a caer sobre tus hombros la responsabilidad de tu familia. Tienes que estar muy preparado. Tienes que demostrar que eres mucho mejor que los diferentes candidatos a los que están invitando. Así es que debes prepararte si quieres trabajar y ocupar una posición dentro de la familia. Proteger a la familia, proteger la empresa, hacerla crecer y que siga creciendo el patrimonio requiere muchas habilidades, requiere evolucionar respecto al negocio, respecto al sector. Esto normalmente se escribe en el protocolo familiar, se establecen reglas de familia, ¿sí? Que desde joven conoces y que si quieres trabajar en la empresa te preparas para ello. Y a veces no basta con que lo conozcas y esté en los protocolos, sino está sujeto a una autorización por parte del Consejo Familiar. Son parte de las prácticas que se establecen en este protocolo familiar. Que reúnas el perfil, incluso es un perfil tradicionalmente muy agresivo, ¿no? Te piden tu maestría para ciertas posiciones, un doble idioma, ¿sí? Que hayas trabajado 5 años fuera de la empresa, ¿sí? En posiciones de gerencia o dirección, en fin, que hayas entendido lo que es el ambiente laboral fuera de tu organización, que hayas aprendido a obedecer porque vas a ser jefe y entiendas qué significa obedecer y qué significa cumplir con una práctica administrativa de horario, con una práctica administrativa de vacaciones, a ganarte el sueldo variable y a ganarte el sueldo fijo correctamente y dar más. Y esto cuando llegas a tu empresa y ves que es tuya y que si trabajas un poco más, ganas más, pues hay un orgullo personal muy concreto, muy claro, y bueno, pues es parte de la preparación de la familia, ¿no? Entonces, protocolos de familia, prepararse familiarmente, siempre va a haber temas emotivos dentro de la familia. Tengo familias en donde pues son 3 hermanos y los 3 hermanos les gustaría que su hijo fuera el director general. Y entonces poder seleccionar entre ellos, pues no es fácil. Entonces desde chicos decimos, pues tiene que tener este requisito, tener este número de años, tener esta preparación, va a poder tomar, por ejemplo, la posición de dirección general hasta los 40 años o 35, 40 años, es un caso de una empresa, y lo puede tomar a los 40 años, siempre y cuando pues, tenga su maestría, tenga una especialidad específica, muy aplicable al negocio que tenemos, haya trabajado dentro del sector durante X número de años, haya tenido una posición mínima gerencial en donde haya administrado personal, en fin, todo esto está claro en el protocolo de familia, la persona pues trabajó para esto. También es cierto que a veces se requiere pues la participación y la opinión de consejeros independientes, facilitadores o especialistas independientes para evaluar a las personas que realmente respondan al perfil, ¿no? Nosotros como padres a veces cometemos el error de, pues, de pensar que nuestro hijo, pues sí lo reúnen las condiciones y finalmente dices, bueno, pues yo lo ayudo si algo le fallara. Pero bueno, el tema es que es una familia, que no es un solo hijo, que sí, o sea, a veces encontramos situaciones de este tipo y a veces no hay tiempo de ir acompañando al hijo, ¿no? A veces tenemos que trabajar en intercambios accionarios para que la persona que está dirigiendo la empresa gane más dinero de las acciones de esa empresa. En fin, son los temas a los que debemos estar preparados para estos procesos de sucesión.
Sí, las familias van creciendo, las generaciones, a veces nos encontramos con que había un fundador y después eran 3 hermanos. Bueno, tenemos 3 empresas o 6 empresas y después tenemos 6 o 8 hijos y entonces pues vamos distribuyéndonos entre las distintas empresas. A veces así se da, a veces no. A veces tenemos en algunas empresas administradores profesionales, ¿no? Y no todos entran a trabajar a la empresa. En fin, ese tipo de cosas son muy propias de cada una de las empresas y hay que irlas atendiendo. Hay que irnos anticipando en este plan de sucesión. Acuérdense, el tener bien claros los perfiles y las brechas y no vernos débiles ante esta tentación de emplear a mis hijos por el hecho de ser mis hijos, ¿no? O pedir a mis sobrinos o a mis primos o darles trabajo, porque si yo hago de mi empresa una empresa creadora de empleos, ¿no? Para mi familia, pues evidentemente voy a empezar a tener muchos conflictos. O sea, necesitamos verdaderamente realizar planes de sucesión formales en donde el sucesor no es, puede ser mi familia o no mi familia, siempre y cuando el tema es que sea la gente correcta en el puesto correcto y que esté preparado y que reúne el perfil y que esta brecha, si es que la hay, trabajemos en ella. Y trabajar en la brecha es hacer un plan de trabajo, un desarrollo del sucesor o de la persona que va a ocupar del posible sucesor o candidato. Se trata de convertirnos a veces en mentores, ¿no? Ya no somos los padres, ahora vamos a ser mentores, vamos a trabajar en la preparación, muchas veces acompañados de externos, ¿no? En la relación con el negocio y con los terceros. O sea, acuérdense que no es solamente entrenarlos en el puesto, sino entrenarlos en su medio en el que se relaciona la posición, personal, proveedores, clientes, asesores. Sí, y en el negocio, pues evidentemente, pues su relación con personas, con procesos, con actividades clave. Entender cómo evitas la pérdida de ejecutivos de talento. Es muy común, y tengo varios casos, en donde ha llegado el director general, el hijo, y sabes que no se entiende con muchos de los ejecutivos que eran de su papá, que trabajaban con su papá. Sí, ya ocupó la posición y entonces se empiezan a dar un importante número de cambios de ejecutivos. Empezamos a perder talento. Yo creo que ese tema también sí se vale que de alguna manera el hijo trae nuevo talento, pero hay que tener cuidado en no perder esta sinergia que trae la organización, la combinación, ahora sí que entre los liberales y los conservadores, es una combinación, y perdón que me mete temas de carácter político, pero es una buena, es un buen tema, es decir, el que tengamos diferentes maneras de pensar, hacen que a la larga tengamos una solución de mayor valor. Esto funciona muy bien en los negocios. Esta combinación de experiencia, de cautela, de prudencia versus la energía, nuevas ideas, iniciativas, mayor tecnología, inclinados a la innovación, son muy buenas. Y debemos permitir que ambas condiciones afloren. También por eso tenemos que trabajar, así como vamos a trabajar en los sucesores, bueno, debemos trabajar en los retirados. ¿Qué va a ser el retirado? Sí, o sea, recuerden que estamos hablando de gente que nos ha dado un servicio por muchos años. Tal vez sea el fundador. O sea, ¿cómo vamos a hacer que el fundador no pierda esta motivación de vida? Luego dicen por ahí, es muy claro, y algunos me lo han dicho ya en ocasiones anteriores, Memo, no me quiero retirar porque me muero. Porque, pues, ¿qué voy a hacer en mi casa? Voy a estar enojándome todo el día con mi señora. Bueno, eso sucede en algunos casos, pero créanme, esto es lo que me dice la gente.
y seguramente lo han oído todos ustedes. ¿Qué vamos a hacer con el retirado? Entonces, tenemos que plantear esta transición. Tenemos que encontrar, acuerden, si yo soy el sucesor, he sido el director general, he administrado directamente la empresa, tengo una capacidad muy importante y el camino de este director general es, en principio, es subirse a la presidencia de consejo. El camino del consejo de administración, del chairman, como dicen los americanos, del chairman of the board, ¿sí? Es un camino claro, ¿sí? Si ya no, incluso hay algunos que ya salieron, hemos definido edades de 80 años para estar en el board, ya no están en el board, pero bueno, siguen siendo los presidentes honorarios vitalicios y tenemos un comité de principios y de estrategias, ¿sí? Al que se le consultan ciertas cosas y se documenta esto para que él se sienta útil, se sienta consultado. Yo recuerdo en Banco Nacional de México hace muchos años, perdón que haga remembranza, teníamos una estrategia para los jubilados que los convertíamos seguramente algunos de ustedes gozaron de esto, los convertíamos en los coach o en los asesores. Yo tuve la gran fortuna de que don Rubén Aguilar Monteverde era mi sucesor, era mi coach. Entonces, él ya estaba retirado. Él había sido el director general en algún momento, fue director general junto por muchos años, y cuando él salió era coach de algunos directores, y nosotros teníamos esta oportunidad, teníamos 5 o 6 coach, podíamos seleccionar a quien nosotros quisiéramos, pero había un orden, una disciplina, y había ciertos temas que le dábamos seguimiento para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de los ejecutivos. Y esto, créanme, yo lo gocé muchísimo. Creo que mi coach nos hicimos entrañables amigos. Mi carrera profesional posterior a Banco Nacional, tuve mucho trabajo con él. Él se subió como consejero en muchas organizaciones a las que yo les di el servicio de gobierno corporativo. Sí, y la verdad, creo que profesionalmente, sin muchas exigencias profesionales o exigencias profesionales adecuadas a su edad y a su nivel de esfuerzo y de posibilidades en materia de energía y salud, pues dieron una combinación perfecta. Además de que, pues evidentemente, la relación personal y humana y la capacitación que él compartió para conmigo fue exquisita, diría. En fin, son de las cosas que creo que experiencias que vale la pena compartir. El manejo de retirados es muy importante. También el plan de sucesión, tiene que llegar un momento en que debemos tomar la decisión. ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Es unilateral o es a través de un comité? Y hay cosas que son inquebrantables. Si no reúne el perfil, al menos en esta condición, en este porcentaje, no puede tomar esa posición. ¿Sí? Hay ciertas condiciones que son inquebrantables, hay ciertas condiciones que sí pueden tener cierta flexibilidad. Este tema de decisiones tiene que estar en la mesa. Tradicionalmente se maneja a través de un comité de sucesión, en el que cuando son empresas familiares participan el consejo familiar, y en ocasiones no es quien únicamente toma decisiones, sino pasa por el consejo de administración, quien hace la recomendación. Si son familiares, pues hay las dos opiniones del familiar y del consejo de administración, y bueno, finalmente se llega al reemplazo, ¿no? También hay que tomar decisiones sobre cuánto tiempo va a durar la transición. Finalmente, hay un tema fiscal en los planes de sucesión. Sí, el tema fiscal tiene que ver con, yo voy a generar una pensión para el que se va. Y va a salir de las mismas utilidades, va a seguir ganando esas utilidades. Voy a crear un seguro de hombre clave para que no se dañe la liquidez de la organización al momento de la salida. ¿Y qué pasa con
la transferencia accionaria. También tiene un tema, si es de padre a hijo, pareciera que no hay un impuesto sobre herencia en este momento o cesión. Sin embargo, si es de un hermano a otro, sí tenemos un tema. Si es si es a un tercero, sí tenemos temas. ¿Qué alternativas financieras tenemos? ¿Cómo vamos a generar esta planeación y protección fiscal? En fin, son de los temas que están en la mesa, que tenemos que decidir, que como ven, este comité de sucesión y este comité de prácticas societarias, pues tiene trabajo que hacer. También quiero comentarles que a mí me han llamado varias veces y me dicen, Memo, necesito trabajar con el plan de sucesión. Pero en realidad, la verdad es que tú puedes trabajar en el plan de sucesión, pero tenemos muchos otros temas atrás en los que tenemos o debemos trabajar. Debemos trabajar en el protocolo de familia, donde se establecen reglas de familia. ¿Pueden trabajar los empleados o no? ¿Cuáles son las reglas de los empleados? ¿Cuáles son las premisas de operación, de dirección del negocio, de control del negocio? El sucesor debe entender que hay un gobierno corporativo, ¿sí? que va a tener que tomar, que ya no puede tomar las mismas decisiones que el papá. El papá era un administrador único prácticamente, pero al momento que entra como hijo a suceder, pues ya no puede tomar las decisiones unilaterales como lo hacía y lo aprendió de su papá. Entonces entramos a un protocolo de familia, entramos a una asamblea familiar, tenemos que procurar porque la relación en familia se mantenga, tenemos que procurar, si se fijan, no, la sucesión implica una serie de trabajar con dinámicas organizacionales que van a ser distintas. Un consejo familiar, porque pues estamos hablando de un patrimonio, de acciones, de bienes que a veces ya no es el administrador único, el papá, el fundador que tiene todo y él sabe cómo va a manejar todo, sino ahora hay ciertas cosas que yo las tengo que manejar con mis hermanos. Entonces formo mi consejo familiar. Yo tengo que blindar el patrimonio, blindar ante estos acuerdos familiares en protocolo, tengo que blindar para que todos lo respetemos, no sea un acuerdo de damas y caballeros, sino sea una ley familiar, que es el famoso fideicomiso. Tengo que crear mi oficina familiar para mis retirados. Ellos no se vale, mis viejitos queridos, he visto gente verdaderamente lastimosa que viene de 80 años y dice, oye, Memo, no se vale que tenga yo que pedirle favores a mi hijo para que me pague mi enfermera o le pague a mi enfermero o me manden al chofer o tengan a alguien que vea por mí y me esté cuidando a mi esposa en sus necesidades íntimas y personales. O sea, crear la oficina familiar, créanme, no es pérdida de tiempo, es una responsabilidad familiar patrimonial, sobre todo en procesos de sucesión. Plan de capacitación, preparar a la familia, prepararnos nosotros, dejar bien claro esta sucesión. Yo ya sucedí a mi papá, sí, pero ¿y atrás de mí quién? ¿Y si yo me enfermo? ¿Y mis hermanos, cómo pueden ellos tomar la posición en caso de que yo no esté o algo me pase? Beneficencia y filantropía, planeación patrimonial. Mi papá tiene una tendencia de ayudar, o mi mamá, a cierto esfuerzo de beneficencia o de filantropía y queremos seguirlo haciendo. Entonces, no podemos perder lo que hizo mi papá. Muchas veces nuestros viejitos pues, son los que toman, y hablábamos hace rato de un poco de la actividad de los retirados, pues esta es una de las actividades que luego pues también pues, asumimos para ellos y los dejamos precisamente como la gente, los representantes de lo que está aportando la sociedad. Planeación patrimonial, como les decía, que no se pierdan las cosas, que estén bien claritas a los ojos de todos, que haya información sobre todos los bienes patrimoniales compartidos en familia y en el negocio, qué es lo que existe. Y a nivel corporativo, pues evidentemente que funcione el Consejo de Administración, porque una cosa es la equidad y la armonía en familia y otra cosa es que las grandes decisiones, que no una sola persona puede eche a perder
el gran esfuerzo de una empresa que ha recibido condiciones de alta rentabilidad y crecimiento. Que existan comités, este comité de nominación o comité de prácticas societarias o este comité de auditoría, de vigilancia, que sea una contraparte natural de vigilancia del negocio que le dé tranquilidad e información suficiente a todos los accionistas. La participación de independientes nos evita en muchos casos el conflicto y el enfrentamiento entre seres humanos, entre familia. La planeación estratégica nos ayuda a unir una visión entre el personal, entre los socios, entre el consejo, y nos ayuda a que trabajemos juntos en una sola dirección. El sistema de control operativo, directivo y estratégico nos da institucionalidad. Nos permite asegurar que ninguna posición, como empecé diciendo, dependa de las personas, que no hay gente indispensable en la organización, que la organización puede trabajar a pesar de que las gentes indispensables se retiren, porque hay sucesores, porque hay documentos, manuales instructivos, personas preparadas atrás, listas para responder a las necesidades del negocio. La administración de riesgos, el control de facultades, el código de ética, los indicadores de desempeño, el balance scorecard y la administración de todos los ejecutivos. En fin, estas son algunas de las prácticas de gobierno corporativo que son fundamentales en todo proceso de sucesión, tanto a nivel familiar como a nivel corporativo. Adelante, por favor. Finalmente, y abro ahorita micrófonos para platicar entre nosotros, acabaré diciendo que a veces es difícil anticiparnos a las cosas. Decíamos que uno de los grandes retos que vive hoy el empresariado mexicano y el empresariado en el mundo es la sobrevivencia. Vemos con tristeza cómo esto, por supuesto, que impacta la calidad de vida de nuestras siguientes generaciones. Cuando yo he hecho un trabajo, he puesto en la mesa un piso para que mis hijos, a partir de ese piso, hagan ellos, lo que para mí es el techo, para ellos es su piso, para que ellos crezcan a partir de ese techo, para que sigan adelante y vean nuevos horizontes. Esto es lo que estamos obligados a hacer, que ellos vean nuevos horizontes, que lo que hoy hemos puesto en la mesa es solo el principio para ellos y que ellos deben poner sus propios retos. Deben seguir creciendo, poniendo en la mesa pues estas fortalezas que le han dado al negocio, pues el gran esfuerzo de todos ustedes, que hay que cuidar, que hay que hacer crecer y que tiene una metodología y un procedimiento que por sí mismo demuestran y se ven claros en la organización que estamos poniendo en las manos de nuestros hijos. Debemos estar preparados para cambios extraordinarios. Y la mejor manera de estar preparados es uniendo la fuerza de las distintas generaciones que nos unimos por una misma organización. Hagamos que la organización sea el punto de unión de nuestra familia y no el punto de separación. Bueno, pues con estas palabras cierro mi conversación y abro la plática y el diálogo entre todos. Voy a pedir, por favor, a mi equipo que abran los micrófonos para que conversemos estas preguntas que todos tienen. Veo al doctor Carlos Tapia de Puebla. Doctor, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo ves este tema? A ver, platícame. Tú que has vivido el tema de sucesión, veo que tu hijo ya está listo. ¿Por qué nos platicas? ¿Qué te ha pasado a ti? A ver, platícanos, ¿qué funcionó, qué no funcionó? Bueno, primero que nada, gracias Memo, por la invitación, no por darte coba, eres un maestro y experto en el tema, porque no nada más ves el tema de la sucesión per se, sino ves el tema humano de la empresa, el tema del funcionamiento de los negocios, y creo que mencionaste algún tema que es importante, como el saber en qué momento salirse uno del negocio, cuál es el mejor momento
y cuándo vas a dar la estafeta a la siguiente generación. Yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, mencionaste el preparar a la gente para que sepa manejar los conflictos. Y yo creo que ese es un tema muy importante porque siempre en una relación pues, humana y en particular de negocios, pues siempre va a haber conflictos, va a haber intereses diversos, va a haber puntos interesantes. Entonces, en mi caso en particular, yo tengo 2 hijos en los negocios y parte de lo que estoy ahorita trabajando es probablemente, y no sé si esto sea una práctica recomendable, que a lo mejor la estafeta tenga una duración, que a lo mejor 3 años esté uno de los hijos y a los 3 años tenga el otro, mi otra hija, 3 años más y así vayan ellos pues dándole fuerza al negocio y especializándose y dándole un giro diferente, ¿no? Sí, fíjate, Carlos, que bueno, voy a hacerte comentarios de tus 3 temas, empezando por el último, ¿no? El caso de los 2 hijos de los negocios y esto que sugieres tú, yo lo he visto operando varias veces. Un caso es, por ejemplo, el Grupo Herdes. Todos recordarán que pues, los 2 hermanos, primero uno de los hermanos estaba como director general y en la primera ronda estuvo uno de los hermanos como director general. Eran 2 hermanos y había que dividirse, saber quién iba a ser el director general. Ambos querían ser el director general. Ambos tienen la capacidad para hacerlo. Entonces decidimos que el primer ejercicio iba a ser un hermano como director y el otro como presidente del consejo, ¿no? Y entonces operaron, creo que fueron 3 años o 2 años en esa posición, llevando el gobierno corporativo con independientes y los comités, el de auditoría, el de estrategia, ¿sí? Y después volvimos a cambiar y después regresamos y llegó un momento en que ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Ya le quitamos la transición. Yo ya me ubiqué como presidente del consejo y mi hermano como director general y nos sentimos súper a gusto y ya nos entendimos bien porque uno es de una manera y otro es de otra. Entonces se entendieron muy bien y generamos armonía. Tengo otra familia también que quisimos hacer lo mismo y desde la primera ronda me dijeron, Memo, pues ya nos quedamos así porque creo que esa es la parte, ya no quisieron hacer la transición, sino agarraron su posición. Entonces, sí es un mecanismo así. Claro, había que definir facultades, en qué momento el director, qué es lo que hay que hacer como director general, qué es lo que hay que hacer como presidente. También es cierto que tengo empresas en donde uno es el director general de una empresa, el otro es el de la otra, y reportan y se juntan en un consejo de administración en donde hay reporte y en el reporte arriba, cuando vamos a reportar, se cambian la cachucha. No actúan como directores, sino tienen abajo sus sucesores, que son los que finalmente están reportando. Entonces, llegó un momento en que ya ellos no operaban realmente como directores generales de las empresas, sino como consejeros delegados. En otras palabras, estaban vigilando una empresa uno, el otro vigilaba la otra, pero sí teníamos en realidad directores administrativos, directores profesionales, que eran los que llegaban. Lo cual a la larga me gustó mucho, Carlos, porque no se cuestionaban ya. Claro. Ya se veían como dueños ambos y no uno como el responsable de un negocio y el otro como el otro y se peleaban entre ellos, ¿no? Ese es un tema que hay que evitar porque pues llega a darse con frecuencia. Lo que tú dices, ¿cuándo salirse? ¿Cuándo dejar la estafeta? Yo siento que a veces nosotros mismos tenemos que ir. Sé que muchos de nosotros no nos queremos ir, Carlos, ¿no? No te estoy tirando ninguna bolita, pero creo que va por ahí, ¿no? Nos cuesta trabajo salirnos, nos cuesta trabajo pensar en que estamos perdiendo el control. Debemos trabajar más en nuestra posición como presidente del consejo.
y sí, liberarlos a ellos como directores generales y dejar claro que es un programa en donde los estamos coacheando. Tu primer rol dentro del presidente del consejo, dejándoles a ellos ya la función operativa de la dirección general, es coacharlos. Y tenemos que estar trabajando muy de cerca con el consejo. Realmente el coaching se hace a través del consejo y también incluso con la posibilidad de un independiente que te ayude a que no sea un conflicto, que no estemos cuestionándolos a ellos, no se sientan como regañados, pues, en otras palabras, sino se sientan coachados, se sientan guiados, ¿no? Sepan que hay una disciplina, una armonía y que tienen que responder eso. Entonces, y por supuesto, se tienen que preparar para los conflictos, para lo más exigente, para las cosas, porque van a vivir temas muy difíciles, gente que se les va a enfrentar, porque saben, porque los vieron chiquitos y los siguen viendo chiquitos, ¿no? Eran tus hijos cuando trabajaban contigo y no aceptan su posición ni sus decisiones. Y ellos se van a enfrentar a eso. Entonces hay que estar preparados para eso. Pues estos eran los comentarios de Carlos. No sé si alguien más quiera platicar su caso y ya lo platicaremos con más detalle luego, mi querido Carlos, pero sí, tus dos hijos son extraordinarios, con una gran capacidad, pero bueno, pues entiendo que tú así los creaste, ¿no? Tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos, ¿no? Aunque a veces se nos suban a la garganta. Bueno, no sé, a ver, tú Jorge López, ¿cómo has estado, hermano? Sé que estás acá en Mochis y también, pues, eres parte de una super familia, una familia lindísima de varios hermanos y este proceso, pues, de esta gran familia, ¿no? Con muchos hermanos, pues siempre es difícil, ¿no? Pero hay que pensar en eso, mi Jorge, porque la vida, a veces pensamos que somos supermanes y luego nos dan unas lecciones impresionantes, ¿no? Así es que qué bueno que estuviste, me da muchísimo gusto que hayas estado en esta sesión. Por cierto, estoy en tu patria, en tu Mochis querido. Ah, qué bueno. Qué A ver si bueno. Nos vemos para saludarnos. Sí, Muchas claro. gracias por invitarnos, Guillermo, a la reunión y buenas tardes a todos. Pues bien lo dices, Guillermo, este es un proceso difícil y les voy a dar un poquito de antecedente de nuestra historia. Este tema nosotros lo venimos tratando ya por más de 10 años. Mi papá todavía estaba en vida y pues había mucha resistencia por parte de mi papá para entrarle a este tema porque estaba en su corazón que le queríamos quitar el poder. Y nunca lo pudimos convencer de que no era esa la intención, sino más bien que nos dejara ya organizados cuando tuviera él que partir o dejar la empresa. Desafortunadamente, pues se nos fue antes de que pudiéramos siquiera iniciar el proceso. Y pues yo he tenido esa preocupación por más de muchos años y coincido plenamente con todo lo que dice Guillermo aquí. Es un proceso difícil, pues estamos hablando, nosotros somos 4 hermanos que estamos en la operación del negocio. Yo soy el mayor de ellos. Somos 3 empresas, casi en las 3 empresas tenemos la misma participación accionaria o los mismos socios. Hay diferencias entre unas y otras, pero son muy pocas. Como familia nos llevamos ahorita muy bien, muy bien, pero queremos cubrir todos los aspectos porque pues no, cada persona es una cabeza y piensa diferente y tiene diferentes visiones y aquí lo que se trata es cómo hacerlas coincidir, por lo menos ponernos de acuerdo en las coincidencias y negociar las diferencias. Creo que ahí le llevamos, estamos en la parte inicial del proceso, en las entrevistas con cada uno de los socios o de los que de alguna manera participan en el negocio. Y por otro lado, pues estamos en la parte de
y muy interesante, por cierto, del gobierno corporativo. Nuestras 3 empresas están bien constituidas, pero nos falta la parte de cómo profesionalizar la administración. Creo que hace 15 días tuvimos una reunión con quienes nos ayudan en esa parte, y la verdad que cuando nos hicieron una entrevista de si cumplíamos algunas cuestiones, pues, hijo, en la mañana dije yo, pues estábamos muy bajos en el cumplimiento de cada una de las cosas que debíamos tener, ¿no? Y hace 15 días vino el equipo a decirnos cómo nos habían visto, y nos presentaron, y obviamente pues salimos muy bajos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que allí estábamos, las observaciones que nos hicieron, se estaban haciendo, pero no estaban documentadas. Entonces, creo que en algunos aspectos podemos avanzar rápido en esa organización, en esa profesionalización. Otras nos va a costar un poquito, nos va a llevar un poquito de más tiempo, pero sin duda lo vamos a lograr. Y lo más interesante de esto es que una vez que negociemos el protocolo familiar, esperamos que podamos hacer que la empresa trascienda por generaciones. Ya tenemos a sobrinos trabajando en la empresa. Obviamente cuando estaba mi papá, pues estábamos los hijos, los hermanos y ahora sobrinos. Así que, pues muy interesante el proceso. Yo hasta allí la dejaría, Guillermo, y pues esperaría escuchar un poquito más de nuestros compañeros. Sí, claro. Adelante, adelante. Pues sí, también el caso de Jorge, sí es un tema, él ha venido reemplazando al fundador. Nunca es fácil reemplazar a un fundador con tal trayectoria, aceptación con varios hermanos. Creo que estás haciendo una gran labor. Felicidades, Jorge. Y sí, yo sé que estamos empezando el proceso, ¿no? Y bueno, pues son de maneras de pensar muy diferentes, ¿no? De alguna manera, porque aunque son hermanos, son de diferentes generaciones. Y bueno, pues esto, pues hay que darle su tiempo y su momento. También es un tema de que ellos se sientan que fluye las cosas de manera natural, sin imposiciones, y bueno, pues así funciona el tema, ¿no? Braulio, tienes un comentario. Adelante, por favor. Gracias, mi querido Guillermo. Pues fíjate que lo que decías de que son las empresas familiares 5 veces más productivas, a pesar de las circunstancias que has platicado a lo largo de la presentación. Efectivamente, cuando encuentras una empresa familiar, que es la gran mayoría de los casos, que tienen buena rentabilidad, que tienen buen revenue, cuando hay la posibilidad incluso de hacer una desinversión o entras en un proceso de adquisiciones. Si no tienen gobierno corporativo, si no tienen ciertos procesos y procedimientos, si no tienen institucionalización, se torna sumamente complejo. A pesar de que la empresa sea productiva y sea rentable, e inclusive muchos de los socios mayoritarios están dispuestos ya a ceder la participación accionaria, a vender, y es bastante tedioso. Entonces, pueden incluso perder ese grado de oportunidades porque surgen bastantes red flags en donde cualquier postor o cualquier oportunidad de vender muy bien la compañía se pierde, porque no existe justamente todos estos componentes que platicaste en tu exposición. Entonces, me parece que ahí es un valor agregado también muy importante, porque muchas veces no necesariamente la trascendencia y el legado y que la empresa perdure en el tiempo tiene que estar en las mismas manos o tiene que permanecer con los mismos accionistas, sino que esas empresas pueden durar muchísimos años más, pero cuando hay este tipo de oportunidades se pueden diluir con facilidad
porque se pierde mucho tiempo y se pierden muchos recursos porque no se tiene con lo que tú nos compartiste esta tarde. Muchas gracias, Braulio. La verdad es que Braulio es un grupo muy, muy interesante que está trabajando en el sector médico y que está creciendo. Están invirtiendo en varias empresas, algunas incluso buscando empresarios del sector de la medicina que tienen hospitales, que pues fortaleciéndolos y que pues quieren crecer a través de una cadena de clínicas médicas que atiendan y cubran necesidades en la materia en todo el país. Así es que muchas felicidades, Braulio. Sé que te encuentras con muchas familias en tu proceso de investigación. Síguelo haciendo, ¿no? y por supuesto, nuestro México lo necesita mucho. Luego platicaremos un poco de estos mecanismos de crecimiento. Creo que hay algunos tips interesantes. Hortensia, ¿cómo estás, Hortensia? Hortensia tiene una gran experiencia, estuvo colaborando para Grupo Bimbo durante muchos años, estuvo en Afinsa, una gran asesora financiera. Ella realmente es de las creadoras del Fondo de Fondos del país, ¿no? Entre muchas otras cosas, muchas pequeñas cositas que hiciste, Hortensia. ¿Cómo ves el tema? Memo. Mira, súper interesante, ¿no? He estado, ahora que ya me retiré del grupo, he estado involucrándome en el tema de gobierno corporativo y los consejos y entendiendo las necesidades que el mercado tiene, ¿no? Y las estadísticas que presentaste, sin lugar a dudas, refleja mucho por la realidad que el país tiene y la necesidad que el país tiene en todas las empresas, o en un gran número de empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas del país, ¿no? Y la importancia de todos estos temas para la continuidad de estos negocios que tanto trabajo le han, y tanta dedicación de sus fundadores y de los empresarios del país, y que en un abrir y cerrar de ojos, cuando alguien falta sin haber previsto la sucesión, pues es una tragedia a veces, ¿no? Entonces, pues súper interesante escucharte y escuchar a nuestros compañeros aquí en sus experiencias propias, ¿no? Así es, así es. Pues no sé si alguien más tiene algún otro comentario que hacer. Hortensia, muchísimas gracias. Bueno, a todos les recomiendo, si andan buscando una buena consejera de lujo, ¿no? Yo sé que tiene poco tiempo, y perdón que te haga tu publicidad, mi querida Hortensia, No, pero... qué amable, Memo, qué amable. Lo mejor que hay en México. Es una súper, súper consejera. Entonces, qué bueno que nos acompañas y que viertes tus comentarios. Ella acompañó a Grupo Bimbo durante muchos años y en AFIN, pues, tuvo una posición de alta dirección y pues es la cabeza que desarrolló o de las que participó en el desarrollo del Fondo de Fondos del país, que es todo un tema. Muchas gracias, Hortensia. No sé si tengan algún otro comentario. De mi parte, Memo, muy rápido. Adelante. Memo, muchas gracias nuevamente por tan generosa invitación que siempre la he tratado de aprovechar al máximo. Hay muchas reflexiones en torno a esto, sin embargo, quiero ser muy, muy concreto. Tú perfectamente sabes, y escuchando también a Hortensia, que es seguramente excompañera ahí de Nacional Financiera en su momento, la verdad es que hasta ahorita, todos los análisis de crédito que se llevan a cabo, pues tú conoces perfectamente la metodología de análisis y evaluación de crédito para empresas pequeñas y medianas. Realmente cada vez todos los que están aquí presentes y seguramente los que no lo están también, pues tienen que acabarse de convencer que en la medida en que también se pueda demostrar no solamente el funcionamiento del gobierno corporativo, sino que además existan planes de sucesión, por supuesto que constituyen atributos adicionales para ser sujetos de crédito, Guillermo, porque se está garantizando efectivamente la continuidad. Imagínate si uno se pusiera a revisar el desorden que puede haber al interior de las empresas. Esto es un estatuto que no sirve absolutamente más que para darle legitimidad ahí con el notario, pero no tiene ningún otro sentido. En cambio, cuando tienes estatutos debidamente completos, integrados, pero además previendo cláusulas de gobierno corporativo, e insisto,
y específicamente temas relativos a la sucesión, pues deberían de ser atributos que computaran en un ejercicio de análisis y evaluación crediticio para las pequeñas y medianas empresas. Gusto conocerlos. Oye, pues muchas gracias, José Luis. José Luis Ochoa ha sido pues el presidente del IPAP, nada más. Sí, un gran vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? La verdad, es un honor el que estés con nosotros, José Luis. Ha sido consejero de una gran cantidad de empresas, y es un hombre realmente muy preocupado por tener un México productivo, eficiente, seguro. Más allá de sus grandes posiciones, yo siempre tuve una gran admiración por sus prácticas honestas, sus prácticas transparentes y sus prácticas son ejemplos de mejores prácticas nacionales. Así es que qué bueno que nos acompañas, José Luis, que viertes tus comentarios. Por supuesto, nadie compra empresas y por supuesto nadie le presta empresas que depende de la vida de las personas, ¿no? Claro. Si Carlos es la persona de la cual depende su empresa y él es el único que trabaja y es el único que toma las decisiones, pues el nivel de seguridad como banco, ¿no? Al momento de prestarle, pues se reduce, ¿no? Tenemos que invertir en una empresa que funcione por sí sola y donde Carlos no sea el hombre indispensable, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Tenemos una revista que ha sido muy exitosa y quiero platicarles a ustedes muy rápidamente. Es un pequeño un pequeño comercial. Es una revista que creamos hace mucho tiempo, pero hoy tiene 27,000 usuarios. Así es que, y es una revista que no tiene un propósito comercial de nada, sino simplemente distribuir mejores prácticas empresariales. Sí, esta revista, verdaderamente estamos muy orgullosos, tiene una participación muy interesante, se llama Excelencia Empresarial. Les vamos a mandar un ejemplar y les abro a todos la posibilidad de que escriban en esa revista, ¿sí? En sus distintas facetas. Hoy Hortensia tiene un poquito más de tiempo. Podemos escribir de la empresa Jorge López, podemos escribir de la empresa José Joaquín. También veo que tú tienes siempre buenos temas, estás muy metido. Roberto Piña, ¿no? Un gran profesional, muy conocidos entre todos nosotros, tiene mucha experiencia. Elsa, por favor, Cárdenas, por favor, escriban. Les brindamos esta posibilidad, mándenos un artículo, lo subimos. Tenemos un equipo de comunicación que va distribuyendo y va armando la revista. Publicítense también para sus empresas, ¿no? Estamos creando una consultoría, mi querida Hortensia, por favor, ahí estás, Jorge Perafán, por favor, adelante. Es de ustedes, los empresarios, de nuestros amigos que están con nosotros, ¿sí? Así es que, pues con esto, no sé si hay algún otro comentario, les mando todo mi cariño, un abrazo